Nos dice la Escritura, yo creo que todos hemos estado a través de la Biblia, cuando la leemos y hemos leído, y hay una palabra que la encontramos a través de la Escritura en diferentes ocasiones. Y hay muchos pasajes que hacen mención de esta palabra. Hacen mención de esta palabra. Por ejemplo, el Salmo 101 hace mención y dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y esta palabra vamos a decir así, meditando, vamos a estar desglosando lo que significa esta palabra, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos da a entender a través de esta palabra, integridad. Aquí dice el Salmo 101, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahora, integridad no necesariamente significa que voy a ser perfecto. Es la idea, pero sabemos que como seres humanos, alcanzar la perfección como seres humanos, realmente uno ha sido perfecto y es perfecto, el Señor. Pero nosotros, de una manera u otra, vamos a fallar. Con todo el ánimo que podamos nosotros echarle, como se dice, de las ganas, ¿verdad?, para mantenernos íntegros y no fallar, en algún momento, de una manera u otra, vamos a fallar, porque es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Pero integridad, vuelvo a repetir, no significa que somos perfectos. Pero sí significa que estamos nosotros caminando, buscando para tener un corazón honesto, para tener un corazón recto, un corazón justo, tanto delante de Dios como delante de nuestro prójimo. Amén. Así es. Entonces, y la Escritura nos habla y nos anima a que nosotros seamos íntegros en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestro vivir cotidiano, en todo. Es como debe de ser. En el trabajo, con nuestras amistades, con nuestra familia. Y esto es para todo el mundo. No nada más para nosotros o no nada más en la iglesia. Esto es para todos. En la política, aunque todos sabemos que pues no es fácil, ¿verdad? Si hablamos de política, hablar de integridad en la política, wow, qué difícil, ¿verdad? Pero bueno, hay excepciones. Gracias a Dios, por ahí sabemos que los que somos de México, por ahí Dios ha levantado un hombre íntegro como presidente allá en nuestro país. Y sabemos que hay otros que Dios está levantando aún dentro de la política. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Qué quiere decir la palabra integridad?
Bueno, estamos diciendo, significa que nosotros debemos de ser íntegros. ¿Y qué significa íntegro? Íntegro significa, en cierta forma, puro, recto, entero también, según algunas definiciones. Entonces, también nos dice otras definiciones, la palabra íntegro como persona, como seres humanos, describe el carácter de que no se corrompe, alguien que no se presta a la corrupción, que no se degenera. ¿A eso se está refiriendo? Que no se envilece. Esa palabra envilece, ¿la entendemos? También podemos decir que integridad, estamos diciendo, es honestidad, rectitud, virtud, bondad, fidelidad. Todos esos sinónimos abarca en la palabra integridad. Es mantenerse firme a pesar de las circunstancias, aun cuando las circunstancias cambian. Nosotros somos llamados a mantenernos íntegros a pesar de. Y no es fácil, ¿verdad? No es, en nuestra humanidad, en nuestra carne, no es fácil mantenernos íntegros. De que estamos diciendo de no corrompernos, no degenerarnos. Pero a eso se refiere la Escritura, mantenernos íntegros. Ese es el significado de esta palabra, es muy profundo y lo estamos diciendo, estamos viendo todos los sinónimos. Pero a eso estamos siendo llamados. Bueno, okay, como que se fue de repente el sonido. Ese es, vamos a decir, nuestra meta. ¿Y quién es nuestro ejemplo de que como ser humano ha sido totalmente íntegro? Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra, vamos a decir, nuestra meta. Seguir los pasos de Jesús. Él es el único que como ser humano, Él se mantuvo íntegro a pesar de todo. Y nosotros somos llamados a eso. Pero en nuestra naturaleza, en diferentes ocasiones o circunstancias, somos movidos o somos corrompidos y no nos mantenemos íntegros como somos llamados a hacerlo. Pero bueno, la Escritura por eso nos habla y nos enseña. El Salmo 84:11, en la Reina Valera, dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Estamos ahí está. Después dice, fíjense, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien ¿a quiénes? A los que andan en integridad. Esta es una promesa. Esta es una promesa que Dios nos está dando. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien. Fíjense, no quitará el bien a los que andan en integridad. Wow. Es una promesa de Dios. ¿Vale la pena mantenernos íntegros? 100%, ¿verdad? Y fíjense, vamos al Salmo 15. En el Salmo 15,
vemos cómo aquí el rey David describe a una persona íntegra, hombre o mujer. Y vamos a ver aquí a través de este salmo, el Salmo 15, algunas características. Fíjense, dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Lo está haciendo como una pregunta, está preguntando, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego dice el 2, como que responde, en el versículo 2 responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahora, notemos, en el 1 hace dos preguntas, en el versículo 1, hace dos preguntas. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Cuando dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Qué podemos entender cuando está haciendo esa pregunta? Habitar en tu tabernáculo es estar en su presencia. ¿Sí? ¿Quién podrá estar en su presencia? ¿Quién podrá morar en tu monte santo? Y luego nos da la respuesta al versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. Fíjense, el que anda en integridad hace. Mire, y esto es bien interesante. Cuando dice el que anda en integridad, aquí el andar en integridad implica nosotros caminar, nosotros ser, nosotros hablar, nosotros pensar, o sea, significa todo nuestro ser, en todas las áreas de nuestro ser íntegros. El que anda en integridad. Y luego dice, y hace justicia. Aquí está hablando de que ya son acciones que nosotros tenemos que ejecutar, vamos a decir así. El que hace justicia. Quiere decir que tenemos que ser justos en todo lo que estábamos diciendo anteriormente. Justos en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos, todo lo que pensamos, hacer justicia. Y luego dice, y habla verdad en su corazón. Después, lo que hablamos. Habla verdad en su corazón. Pero fíjense, cuando dice, y habla verdad en su corazón, tiene que ver. Porque nosotros, me llamaba la atención cuando estaba meditando en estos pasajes, nosotros podemos hablar, entre paréntesis, verdad, pero no en nuestro corazón. ¿Por qué enfatiza y dice hablar verdad en su corazón? Porque podemos hablar a una persona y decir una cosa que es verdad, pero como adulación. ¿Saben lo que es adulación? Por ejemplo, yo veo a mi esposa, la veo guapa, la veo hermosa. Yo le puedo decir a mi esposa, qué guapa te ves. Por solamente, como se dice, de la boca para afuera. Y en mi corazón, yo no lo estoy viendo así. Pero le puedo decir, qué guapa te ves a mi esposa. Verdaderamente de mi corazón. Entonces, el hablar verdad en su corazón es que no hablemos, vamos a decir, vanamente, sino que sea de todo corazón. Como hemos dicho muchas veces, es muy común decir,
Hermano, Dios le bendiga. Y no está mal, y qué bueno. Pero a veces es de la boca para afuera y no realmente de nuestro corazón. ¿Verdad? Sucede. Entonces, cuando meditaba en esta palabra, yo decía, wow, qué interesante. Hablar verdad en nuestro corazón. En nuestro corazón. Así es que, y después continuamos. El que sigue el versículo que es el 3, ¿verdad? Fíjense, el que no calumnia con su lengua, ¿saben qué es calumnia, verdad? El que no hace trampa, el que no, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. A ver, ¿qué significa eso? Ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿A qué se refiere eso? ¿Saben qué es eso? Ni admite reproche alguno contra su vecino. Es cuando alguien viene con un chisme de alguien contra alguien. Ay, pero pues es lo sabroso. Se le quita el sabor de la vida. Que vengan. Cuéntame, a ver, cuéntame. Chisme. ¿Verdad? Pero dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Alguien viene y me habla mal de alguien. Dice, no admito yo ese reproche contra el otro. Yo no lo admito. Si tienes, como hemos escuchado, si tienes algo contra alguien, ve y habla con él directamente. Pero no voy por acá con terceros a hablar mal del otro. Pero lamentablemente todos, nadie nos hemos escapado de ese error. Nadie. Pero la Escritura es clara y nos está diciendo, no debemos admitir reproche alguno contra nadie. Wow. En el momento en que nosotros admitimos eso, entonces, aunque yo no estoy diciendo el chisme, en el momento que yo lo admito, me estoy diciendo partícipe. Entonces, tanto el chismoso ya deja de ser íntegro, como el que admite el chisme también deja de ser íntegro. Amén. ¿Verdad? Así es. Wow. Por eso decíamos, esta palabra es muy profunda. Continuamos. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué dice el otro? Quien su dinero no dio a usura. ¿Qué es usura? ¿Sabe qué significa usura? Fíjese, desde entonces habla la Escritura. Usura significa el que presta dinero con intereses muy altos. Desde entonces ha existido eso. El que presta dinero con intereses muy altos, eso es el significado de usura. El que su dinero no dio a usura. Y luego que dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, aquí en este Salmo 15 nos está diciendo que para mantenernos íntegros, aquí nos da varios ejemplos de cómo mantenernos íntegros. Estos solamente son unos cuantos ejemplos. Ahora, en el libro de Proverbios también encontramos
en muchos pasajes que hablan sobre eso. Por ejemplo, algunos pasajes, Proverbios 2, en los versículos 7 y 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Dice el 8, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que les son fieles. Fíjense, en el 7 otra vez, el que es honrado, cuando dice Él, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? Él, Dios. Él le concede el tesoro del sentido común. Wow. Fíjense, ¿qué es el sentido común? ¿Qué es el sentido común? A ver, ¿qué es el sentido común? Como que a veces lo tenemos muy vago, ¿verdad? El significado. Sentido común. Podemos dar muchos diferentes ejemplos, muchos ejemplos. Sentido común. En alguna ocasión dábamos algunos anuncios, por ejemplo, hablando de nuestros niños, de nuestros hijos, que si de repente veíamos un niño jugando allá afuera al frente, por ejemplo, mi sentido común, si yo ando afuera y veo a un niño que anda jugando enfrente, cerca de la carretera, mi sentido común me dice, yo a ese niño lo voy a agarrar de la mano y lo voy a meter. Yo no voy a esperar o voy a venir a hablar con los papás y decirles, su hijo anda allá afuera cerca de la carretera. Mi sentido común me dice, yo antes que cualquier cosa voy a buscar la protección del niño, la seguridad del niño, yo lo voy a agarrar y lo voy a meter, aunque no le guste, aunque llore, aunque haga berrinche, lo que sea. Mi sentido común me dice que yo a ese niño lo voy a traer hacia sus papás. Porque si es un niño, los niños a veces no comprenden ni ven el peligro y puede acercarse a la carretera. Pero si yo dejo al niño allá y vengo y busco a sus papás, me tengo falta de sentido común. Porque en ese ínter el niño puede irse para allá. ¿Se entiende, verdad? Es un ejemplo de sentido común. Y hay muchos aspectos, muchas otras cosas de sentido común. Pero fíjense, la Escritura nos está hablando aquí en este pasaje y hace mención al sentido común como un tesoro. Fíjense lo que dice. El que es honrado, Dios le concede el tesoro del sentido común. Y fíjense, eso verdaderamente es un tesoro. Es un tesoro. Cuando tenemos ese tesoro, cuando tenemos ese sentido realmente común, ¿saben? Empezamos a ser menos chismosos. ¿Sí? A veces no lo relacionamos, pero sí. Empezamos a ser menos chismosos. La persona que es muy chismosa siempre tiene falta de sentido común. O sea, le tiene falta de ese tesoro. No tiene sentido común. Por eso la Escritura lo llama como un tesoro. Después continúa diciendo, Él es un escudo para los que caminan con integridad. Dios es nuestro escudo cuando caminamos en integridad. Dice el 8, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué interesante! Nos damos cuenta el significado tan profundo de esta palabra, de ser íntegros, de ser justos.
Amén. Proverbios 10, versículo 9. Otra vez, vemos aquí, el que camina en integridad. ¿Cómo dice? Anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado. Dice la Nueva Traducción Viviente, las personas con integridad caminan seguras. Pero los que toman caminos torcidos serán descubiertos. Wow. Y acá la Reina Valera dice, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Saben? Y esto, yo creo que todos hemos experimentado eso. En ocasiones, somos quebrantados. Hay quebrantamiento en nosotros. Pero porque sin darnos cuenta, hemos nosotros tenido falta de integridad. ¿Está bien? El que pervierte sus caminos será quebrantado. Pervertir nuestros caminos, ¿qué entendemos? Pervertir nuestros caminos. ¿Qué significa? Pervertir nuestros caminos. Pues que lo que nosotros andamos haciendo en nuestra vida cotidiana, lo que hacemos, como estamos diciendo, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo estamos haciendo apartados de la voluntad de Dios. Eso es pervertir nuestros caminos. Dice, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y Dios nos quebranta cuando estamos a veces desviándonos o pervirtiendo nuestros caminos. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Y a veces no hay otra manera de que podamos entender, lamentablemente. No hay otra manera de poder estar atentos o voltear para arriba y estar buscando la voluntad de Dios. Entonces viene ese quebrantamiento. Proverbios 11, versículo 3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Dice la Nueva Traducción Viviente, la honestidad guía a la gente buena. El Proverbios 19 dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. ¿Qué significa fatuo? La Reina Valera dice fatuo. Fatuo significa presuntuoso, presumido, necio también se puede aplicar. Entonces podemos decir, ¿está nuestro corazón dispuesto a hacer lo que es recto delante de Dios? ¿Está mi corazón dispuesto a hacer lo recto dentro de mi hogar? El primer pasaje que leímos del Salmo 102, que leímos, en la integridad de mi hogar. ¿Estamos dispuestos? ¿Saben que eso es, vamos a decir, implica un compromiso de cada uno de nosotros? Ser íntegros. Ser íntegros para con mi esposa. A las esposas, ser íntegras para con su esposo, para con sus hijos, viceversa. Eso es para todos. Una manera de autovalorarnos, vamos a decir así,
lo que somos y cómo somos en nuestra casa, eso es lo que verdaderamente somos. Como somos en la iglesia o como somos en la calle, generalmente eso no realmente, a veces no muestra la realidad de lo que somos. Porque en la iglesia, en la calle, pues para eso existen las máscaras y últimamente pues hemos traído máscaras mucho tiempo, ¿verdad? Y es más difícil de poder ver. Porque claro, la expresión de nuestra cara dice mucho. Pero ya con las mascarillas puestas, pues nada más está la expresión de los ojos. Aunque claro, los ojos también hablan, vamos a decir así. Pero es más difícil. Es más difícil de poder. Pero la expresión de nuestra cara dice mucho. Ahora, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de integridad como un valor moral, pero también espiritual. Amén. Eso es bien importante. Como un valor moral y un valor espiritual. Muchas veces el valor moral, como hemos hablado mucho, lo hace generalmente el religioso. Porque el moral implica más lo exterior. El religioso. Como hemos visto, ¿verdad? Fariseos. Lo externo, lo exterior. Como dice la Escritura. Orar en las calles para que la gente los vea. Muy morales, muy religiosos. Pero ¿qué dice? Pero su corazón. Así es que, ahora, vamos a ver algo. En estos, claro, a través de todos los tiempos, pero como que en este tiempo que estamos viviendo, y no quiere decir, digo en estos tiempos porque, bueno, ahorita estamos viviendo pero esto tal vez tiene de muchos años para acá, no sé, 10, 15, 20, 50 años para atrás, pero estamos viviendo los tiempos donde, como dice la Escritura, a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Verdad que sí? Estamos viviendo en esos tiempos. A lo bueno dicen que es malo. Y lo malo le dicen que es bueno. Claro, ya ahí está nuestra elección, nuestra decisión. Ahí es en donde vamos nosotros a decidir ser íntegros o no serlo. Sabemos que ahorita a lo bueno, por ejemplo, el orar. Antes, el orar en las escuelas era bueno. Ahora, pues es malo. Un ejemplo. Pero el mantenernos íntegros en lo que nosotros hemos creído, a pesar de que al mundo no le gusta o no le parece. Tenemos que ser respetuosos, eso sí. Yo no estoy de acuerdo en levantarnos y aunque la Escritura puede hablar y decir y habla de ciertos aspectos, vamos a decir que Dios no está de acuerdo o Dios condena. A nosotros
no nos corresponde condenar a la gente o juzgarlos. La Biblia, la Escritura sí lo dice, pero a nosotros nos corresponde ser de testimonio para ganarnos a aquellos que están desviados o que no conocen la verdad, pero no condenarlos. Porque si los condeno, los aparto. El único que condena es Dios. Nosotros no. Nosotros vamos, pero ¿qué dicen los religiosos? No, es que tenemos que predicar y decirles, pecadores, arrepiéntanse. Ustedes, díganme una cosa, ¿cuántas personas se han arrepentido porque fuiste y les dijiste, eres un pecador, arrepiéntete? ¿Cuántas personas se han arrepentido y se han venido a los pies de Cristo? ¿Conoces tú a alguien así? ¿Tú viniste a los pies de Cristo porque te dijeron que eras un pecador, que tenías que arrepentirte? Yo no creo. Yo creo que nosotros venimos a los pies de Cristo porque escuchamos las palabras de amor de parte de Dios. Amén. Ya después el que nos habla fuerte es la misma palabra, la misma escritura. Nosotros no fuimos llamados a condenar a la gente. Fuimos llamados a darles amor, esperanza. Esas son las buenas nuevas. Buenas nuevas no podemos llamarle al que va y dice, bola de pecadores, arrepiéntanse. Esas no son buenas nuevas para la gente. Sino es, Cristo les ama. ¿Qué diferencia? Amén. ¿Qué diferencia? Así es que no quiere decir que estamos de acuerdo en su manera de ver las cosas. Pero ¿cuántos de nosotros no estábamos igual o peor? Entonces, ¿verdad? Como lo he dicho ya en diferentes ocasiones, me acuerdo, estando allá en Monterrey, jóvenes que estábamos allá y andábamos en un automóvil ahí en la ciudad y uno que tenía poco, que se acababa de convertir, su papá tenía una cantina, un bar, el papá de este muchacho. Y andábamos en el carro y pasamos cerca de una cantina y había hombres allá afuera de la cantina. Y él, muy espiritual, sacando la cabeza por la ventana del carro y le dice, ¡bola de pecadores! Les gritaba a los hombres que estaban ahí en la cantina allá afuera del bar que su papá tenía. Pero nosotros no fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos llamados para traer las buenas nuevas de que Cristo nos ama. Amén. Ahora, mire, todavía hay tiempo. A través de la Escritura vamos a ver algunos ejemplos de una manera diferente cada ejemplo, pero que implican precisamente integridad de las personas. En Génesis capítulo 20, ahí a partir del versículo 1, nos habla de una historia que yo creo que todos la conocemos. Una historia donde aquí está ya en la pantalla. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, acampó entre Cádiz Sur y habitó como forastero en Gerar. Dice el versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. ¿Se acuerdan de esa historia? De que Abraham hace parecer a su mujer como que era su hermana porque entraron a una tierra donde dice ahí Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara.
Dice el 3. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y en el versículo 4 vemos que Abimelec, dice más, Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Qué está diciendo aquí en el 4? Que el rey, dice, no se había llegado a ella, está diciendo, no había tenido relaciones sexuales con ella. Por eso le dice el rey: ¿matarás también al inocente? En el 5, ¿no me dijo él? O sea, refiriéndose al marido de Sara, ¿no me dijo él? Mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, fíjense lo que dice en el versículo 6. Yo también sé. ¿Qué le dice? Que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve a pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Fíjense, qué interesante. Dios le dijo: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Me llamaba la atención en ese pasaje. Dios sabía la integridad del corazón del rey, con lo que él había hecho eso. Yo me pregunto, y te invito a que tú mismo te hagas esa pregunta: ¿Dios sabe si en mi corazón hay integridad también? Claro que sí, ¿verdad? Dios sabe que en mi corazón hay integridad o no hay integridad. Pero Dios le dice al rey, aquí a Abimelec: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. O sea, Dios sabía que él había tomado a la esposa de Abraham, a Sara, porque él no estaba haciendo, aparentemente, él no estaba tomando a una mujer casada, sino era la hermana de Abraham, según ellos, porque ellos así la presentaron. Entonces el rey no había tomado a una mujer casada. Tomó a una mujer soltera, que era hermana de Abraham. Pero bueno, como dice aquí la escritura, Dios le dice: yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Fíjense, ¿en qué forma Dios detuvo al rey de no pecar contra él mismo, contra Dios? Pues no sé, las circunstancias, no sé. Pero no pecó contra Dios, no tuvo relaciones con ella. Wow. Entonces, aquí vemos cómo el rey actuó con integridad, Dios estaba viendo eso. Y Dios, como dice aquí, una vez más, no le permitió que la tocase, no le permitió que pecara contra él. Wow. Está interesante. ¿Será que Dios también ve nuestros corazones si estamos actuando con integridad o no? Claro que sí. O sea, eso es algo que no se puede esconder. A Dios no le podemos esconder nada, ¿verdad? No le podemos esconder. Pero fíjense, Dios ya sabía que el rey había actuado con integridad, pero con todo le dijo: eres hombre muerto, cuando le habla al rey. ¿What? ¿Por qué le dijo eso si Dios ya sabía que él había actuado con integridad? Pero le dijo: eres hombre muerto. Qué interesante, ¿verdad? Por ahí está sonando una alarma de un carro. Qué interesante. Así es que
Bueno, nosotros tenemos que tener siempre presente esto. ¿Cómo estamos actuando nosotros? Vamos a ver otro ejemplo de un hombre íntegro. Fíjense, y este ejemplo también está muy interesante. Todos ya lo conocemos, hemos leído, hemos hablado muchas veces de David, allá en 1 Samuel, el capítulo 16. ¿Recuerdan? Vemos la escritura allá como David, dice la escritura, habla de como un ejemplo de un hombre íntegro. Pero, ¿podemos decir que David fue un hombre íntegro? Pero, ¿y qué con lo que después hizo? De que falló y se metió con aquella mujer y mandó a matar a su esposo. ¿Y qué pasó con eso? Eso es integridad. No, ¿verdad? Pero bueno, aquí es interesante. Aquí lo interesante es que un hombre, una mujer íntegro, decíamos en un principio, podemos fallar, sí. Pero cuando ese hombre o esa mujer reconocen su error o su pecado ante Dios y no pone excusa, ese hombre, esa mujer, vamos a decir, es restablecido y puede ser restablecido en su integridad. El que haya fallado, como decíamos, nadie estamos exentos de fallar. Pero aquí el punto es, ¿cuál va a ser nuestra actitud cuando nosotros fallamos? Por ejemplo, David falló, cometió el pecado. ¿Qué sucedió? Vino el profeta, lo confronta. ¿Y qué hace David? Él reconoce y se arrepiente. Y ahí está que viene siendo creo que es el Salmo 51, creo, donde David habla en cuanto a su arrepentimiento, vamos a decir. Y Dios lo perdona. Claro, las consecuencias, no se escapó de las consecuencias, pero Dios lo perdonó. En contrario a Saúl aparentemente empezó como un hombre íntegro, el primer rey de Israel. Saúl, Dios lo levanta como rey, pero ¿qué sucede? Se equivoca Saúl, desobedece a Dios, las palabras que Dios le había dado a través del profeta, y Saúl se equivoca. Cuando es confrontado por medio del profeta, ¿cuál fue la actitud de Saúl? ¿Cuál fue la actitud de Saúl? Ahí, en este caso. Cuando Saúl es confrontado, ¿cuál fue la actitud? Cuando es confrontado por el profeta. ¿Dice la escritura que Saúl se arrepintió? No. Saúl no se arrepintió cuando es confrontado por él. Al contrario, dice mentiras, le echa mentiras al profeta. Imagínense. Entonces, ahí vemos dos ejemplos de alguien íntegro como David. Falló, pero es restablecido porque reconoce y se arrepiente. Saúl falló, pero no reconoce. Y aparte, todavía se atreve a mentirle al profeta como si el profeta no supiera la verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos estado, vamos a decir, o en los zapatos de David o en los zapatos de Saúl? Wow. Porque estar en los zapatos de Saúl, yo creo que en algunas ocasiones la mayoría hemos estado. Me atrevo a decir que la mayoría, yo me incluyo. De que fallamos y sabemos que hemos fallado, pero queremos seguir ocultando nuestra falla, nuestro error, nuestro pecado.
¿Saben cómo le llama la escritura ahí a Saúl? Que él fue obstinado. Usa la palabra que fue obstinado. ¿Cuántos no hemos sido obstinados? ¿Qué significa eso? Tercos. Dentro de nuestro corazón sabemos que estamos mal, pero no queremos reconocer. Y seguimos creyendo o pensando o engañándonos a nosotros mismos de que a Dios lo podemos engañar. ¿Podemos engañar a Dios? No. Nos engañamos aún a nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, aquí vemos algo bien interesante. ¿David falló? Sí falló, pero se arrepintió. Pero, por ejemplo, vemos a través de la vida de David, por ejemplo, cuando él fue ungido como rey. Desde el momento en que fue ungido como rey hasta que ya llegó a hacer la función de rey, pasaron varios años. ¿Así fue? No fue luego fue ungido como rey y al día siguiente o al mes siguiente o al año siguiente ya fue rey. No. Fue ungido como rey, aunque él ya había sido ungido como rey. Y él sabía, David, de que Dios ya lo había elegido como rey. Él se mantiene íntegro en caminar, estar caminando delante de Dios. Y no querer él ponerse en el lugar que Dios ya le había dado, pero que todavía no era el momento ni el tiempo. Si David no hubiera actuado con integridad, él hubiera, por su propia voluntad, se hubiera autoproclamado rey. A mí ya me ungió el profeta, yo ya soy rey, entonces él hubiera hecho ahí o movido a otra gente o lo que sea para autoproclamarse rey. Pero él en ningún momento actuó así. Él actuó con integridad. Porque recuerdan la historia, porque aun cuando tuvo la oportunidad de que tuvo, vamos a decir así, en sus manos a Saúl, que lo andaba persiguiendo entre las montañas para matarlo. ¿Y qué? ¿Recuerdan? Que tuvo la oportunidad en aquella cueva que estando ahí Saúl, que dice que entró a esa cueva y estaba haciendo sus necesidades, y tuvo la oportunidad de poderlo matar ahí, y que le dijo el siervo de David, aquí está, déjame darle aquí. ¿Qué le dijo David a su siervo? Ay de mí, que yo tocare al ungido del Señor. Eso es actuar con integridad. Que aunque él sabía que ya había sido ungido como rey, pero también sabía que todavía no era el tiempo de Dios. Y David ahí estaba actuando con integridad. Ay de mí, que yo ponga la mano sobre el ungido del Señor. Dentro del pueblo de Dios, ¿cuántos no hemos o han obrado con falta de integridad? Donde yo soy más, yo me merezco más, yo tengo más tiempo, yo tengo más antigüedad. ¿No se nos hace conocido eso? Yo debería estar en el lugar de aquel. ¿David hizo eso? Yo debería estar en el lugar de aquel porque yo ya fui ungido como rey. Y era cierto, pero David se mantuvo íntegro. Y lamentablemente, ¿cuántas veces dentro de los ministerios en todo el mundo no sucede que se levantan Corés? ¿Recuerdan la historia de Coré?
Yo debería estar ahí. ¿A poco tú nada más te crees muy santo? Yo debería estar ahí. Falta de integridad. Yo soy el que me merezco estar ahí en aquel lugar. Y muchas veces obramos con falta de integridad. Y engañamos, mentimos con tal de ganar aquel lugar, aquella posición X. Falta de integridad. Falta de integridad en el ministerio, en los ministerios. Pero cuando hemos entendido el significado verdadero de esta palabra, como lo estamos ahorita escudriñando, nos va a ayudar y nos posiciona, nos da una posición de madurez para que en todo momento y en toda circunstancia nosotros como cristianos podamos mantenernos y actuar y pensar y hablar con integridad. Amén. David, él sabía que Dios lo había ya ungido como rey, pero él esperó hasta el tiempo que Dios tenía para posicionarlo en el lugar que Dios ya lo había llamado. Pero él esperó su tiempo. Y así tiene que ser dentro del ministerio. Yo creo que si David se hubiera adelantado y él hubiera actuado en su carne, hubiera actuado fuera del tiempo de Dios, David no hubiera durado mucho tiempo. Amén. Por eso lo importante es esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios. No nos apresuremos. No nos apresuremos. Como hemos dicho, no, lo importante dentro del ministerio. Escuchaba unas palabras hace poco que decían: lo importante no es el cargo, sino el encargo. ¿Se entiende? Cuando yo escuché eso dije, wow, qué interesante. Lo importante no es el cargo, lo importante no es la posición. Lo importante es, cuando dice, es el encargo. Lo importante es más importante la función que yo debo, o que Dios quiere que yo desempeñe, que yo haga, que el nombre de la posición que yo pueda tener. ¿Se entiende? Yo no estoy en contra de las posiciones. Es necesario porque eso marca un orden. Está bien. Sí, yo no estoy en contra de eso. Y es necesario. Pero es importante que entendamos. Lo importante no es el cargo, el encargo. Eso es la importancia. Que yo desempeñe aquello para lo cual Dios me está llamando a desempeñar. Eso sí es lo importante. Porque de eso Dios me va a pedir cuentas. Dios no me va a pedir cuentas, tú eras pastor, o tú eras líder, o tú eras... No, Dios me va a pedir cuentas de la función que me llamó a desempeñar. Dios no me va a Dios los cargos que son para Dios. O sea, eso es... No, la función. ¿Se entiende? Amén. Muy bien. Rapidito porque ya me estoy excediendo. Entonces, ¿implica compromiso? ¿Implica responsabilidad? Claro que sí. ¿Es fácil? No es fácil. El encargo no es fácil en ninguna posición de los ministerios. No es fácil. Pero bueno, Dios tiene un propósito. Y que tenemos que pasar por situaciones diversas dentro de lo que Dios de la posición que Dios nos ha llamado a servirle. Claro que sí. Estamos diciendo, David fue ungido como rey,
Pero ¿qué tuvo que pasar David? Tuvo que pasar por muchas pruebas, por diferentes, porque a través de eso Dios lo fue madurando, Dios le fue dando carácter para que pudiera desempeñar aquella posición, aquel cargo. Igualmente nadie nos escapamos de eso, nadie. Dios nos da oportunidad de tomar o de desempeñar alguna función dentro de los ministerios. Y va a ser fácil, no es fácil, y vamos a pasar diferentes cosas, sí. Vamos a ser perseguidos, sí. Vamos a ser criticados, sí. Vamos a ser apedreados, sí. Pero a través de eso aprendemos, maduramos. No hay de otra. Amén. Entonces, terminamos con esto. Le dijo, fíjense, vemos a terminar la escritura ya en el primer libro de Reyes. Con esto vamos a terminar. Que el rey Salomón orando delante del Señor, él ahí muy humilde, y sí, era real en aquel momento. El rey Salomón ora y le pide a Dios que su reino pudiera continuar. Dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 3 y 5, del 3 al 5. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Después dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dice el 4, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. El 4, ¿estamos ahí? Ok. Fíjese, como anduvo David tu padre. ¿Cómo dice? En integridad de corazón y en equidad. Equidad significa rectitud. Haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado, mis estatutos y mis decretos. Dice el 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Fíjense lo que le dijo Dios a Salomón cuando Salomón le estaba pidiendo que su reino pudiera continuar, pudiera perdurar. Y Dios le responde cuando Salomón hace esa oración, y Dios le dice, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y con rectitud, yo voy a afirmar el trono de tu reino. Wow. Entonces, fíjese, en estos tres ejemplos que vimos, de Abimelech, de David y este último de Salomón, vemos algo interesante. Abimelech dice que fue protegido. Dios lo protegió de no pecar porque hubo integridad en el corazón de él, del rey Abimelech. Entonces Dios lo protegió de no pecar contra Dios, contra él mismo. Pero también vemos que David, y no leímos esos pasajes, pero bueno, no me voy a regresar. Pero nos dice en los pasajes que referente a David, hace una oración, y lo vemos en uno de los pasajes que no lo vimos, de que él le pide a Dios que perseverara su territorio. No lo mencioné, pero lo dice la Escritura. Y David ora, porque había crecido tanto el territorio. El rey David fue abarcando y ganando territorio, hasta que llegó un momento en donde ya no tenía la capacidad para poder proteger
todo el territorio que David ya había ganado, que había conquistado. Y él ora y le dice: Señor, preserva todo esto. Y Dios le dice: si tú te mantienes en la integridad de tu corazón, yo voy a preservar todo lo que tú has conquistado. Entonces vemos que Abimelech, Dios lo protegió. A David, Dios preservó todo lo que él había conquistado. Y Salomón, vamos a ponernos de pie. Y Salomón, Dios le prometió que su reino lo iba a perpetuar, lo iba a continuar. Pero si él se mantenía en integridad de su corazón, así como lo fue David su padre. ¡Wow! Y ahí está una gran promesa. Ahí está una gran promesa. Él nos preserva a ti y a mí. ¿Lo crees? Él nos guarda a ti y a mí. Él nos guarda a nuestras familias. No estamos exentos de las cosas, vamos a decir, normales y naturales de la vida. No estamos exentos, pero sí tenemos la promesa de que Dios nos va a guardar. Y una de las condiciones que vemos a través de la Escritura, a través de todos estos pasajes que hemos leído, que Dios nos dice que quiere que nos mantengamos en integridad y rectitud de nuestro corazón.